Oración pidiendo la protección de nuestra patria. Señor, Dios, Rey omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a Colombia, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos se contiene. Tú eres el dueño absoluto de todas las cosas. ¿Quién podrá, pues, resistir a tu majestad? Por tanto, Señor Dios de Abraham, ten misericordia de Colombia, porque nuestros enemigos quieren perdernos y exterminar tu herencia. Así, Señor, no desprecies esta parte que redimiste con el precio de tu sangre. Oye, Señor, nuestras oraciones. Sé favorable a nuestra suerte, levanta el azote de tu justo enojo y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos tu santo nombre y continuemos alabándolo eternamente. Hola, muy buenos días. ¿Quién como Dios? Bienvenidos sean todos a la Lección Divina de hoy, 21 de mayo del año 2018. Qué bendición que el Señor nos regale nuevamente la oportunidad de encontrarnos para meditar juntos el Evangelio, hacer una lectura orante de la palabra de Dios a través de este ejercicio precioso que nos regala la Iglesia, la Lección Divina. Saludamos a todos los que llegan a la transmisión que hacemos a través de www.lazostv.com. Recuerden que son 24 horas de programación católica. Cuando ustedes quieran escuchar alguna charla, cuando estén muy felices, ahí está. Cuando estén muy tristes, ahí está. Cuando tengan dudas, ahí está. Ingresen a www.lazostv.com. 24 horas de programación católica, muchísima información y muchísimo alimento para nuestra alma. Saludamos también a todos los que se conectan a esta hora a través de Facebook, que desde hace rato están ahí disfrutando de toda la programación, y los que llegan ahora a través de la cuenta de YouTube de Lazos de Amor Mariano, a través de LAM Live, que es la cuenta alterna que tenemos, mientras que dentro de muy poquito ya se habilita el canal de YouTube de Lazos de Amor Mariano. Un saludito pues a todos, escríbanos ahí desde donde se conectan para que interactuemos un poquitico. Hoy es un día muy especial y hay muchas cosas por las cuales orar, por las cuales ofrecer esta lección divina. En primer lugar, elecciones en Venezuela este fin de semana. Como ya se sabía, pues ganó Nicolás Maduro con todo y la protesta de la no votación por parte de la oposición. Pasan cosas que solo pasan allá y que de pronto sí pasen aquí o donde quiera que haya países comunistas. Oramos también por Colombia porque ya estamos a 8 días de las elecciones presidenciales en Colombia, quizá las más coyunturales, las más importantes en los últimos años. Por eso es necesario orar y bueno, empezar a nosotros a informarnos muy bien y a poner, es decir, votar por una causa, no simplemente porque hay que votar por alguno, sino pues saber por quién voy a votar y qué es lo que me mueve a mí a votar. Oramos también por, ustedes saben que aquí en Antioquia hay una situación crítica frente a la hidroeléctrica de Hidroituango, pues que está en proceso de construcción. Hemos estado en alerta roja, hace unos días, luego pasó a alerta naranja, pero hoy se volvieron a activar las alarmas debido a que uno de los ductos, pues que habían habilitado provisionalmente para que el agua que estaba represada saliera, pues por alguna razón, alguna palizada o algo, se obstruyó, entonces están en alerta roja. Necesitamos mucha oración, pidiendo pues que el Señor, que es el único que puede hacer algo, porque ya técnicamente han hecho lo que han podido, así que ya nos corresponde a nosotros orar y que el Señor pues mueva su mano. Ayer vivimos la fiesta de Pentecostés en la iglesia, muchos pudimos asistir a las vigilias de Pentecostés en cada una de las parroquias, una fiesta en la que pues conmemoramos
el hecho de estar vivos. Nosotros como cristianos, no somos cristianos de panteón como lo dice el Papa, somos cristianos o cristianos de Viernes Santo, no somos cristianos de resurrección y cristianos pues, que evangelizan y que hacen las cosas que el Espíritu Santo les deja cuando uno deja que el Espíritu Santo actúe. Y ese Espíritu Santo que santifica, que incluso el Papa en el Regina Coeli que oraba el domingo decía, pues clamando ese Espíritu Santo que nos da a nosotros la santidad, decía el Papa, que no es para un grupo selecto de personas, sino santidad que es vocación de todos los cristianos. Así que en nosotros está el permitir que el Espíritu Santo, que es el que hace santos, pues nos haga santos. Nosotros decimos, quiero ser santo, quiero ser santo, quiero ser santo, pero a veces no dejamos obrar al Espíritu Santo en nuestra vida, que es el que santifica. Ayer se terminó el tiempo pascual, 50 días después del Pentecostés, y hoy iniciamos nuevamente el tiempo ordinario. Continuamos con la 7ª semana del tiempo ordinario en esta catequesis hermosa que hace la liturgia de la Iglesia a través de cada uno de los evangelios y cada uno de estos tiempos litúrgicos que nos presentan. Adicional a todo esto y a qué montón de cosas, hoy es un día muy especial porque ustedes y yo, nosotros, somos los primeros católicos, pues todos los católicos de esta generación, en toda la historia de la Iglesia Católica, los primeros católicos en celebrar la memoria de María, Madre de la Iglesia, ya que debido a un decreto que se llevó a cabo creo que en febrero, se decretó de que el lunes, después de la fiesta de Pentecostés, la Iglesia iba a tener la memoria obligatoria de María como Madre de la Iglesia. Ya se hablaba de María, Madre de la Iglesia, incluso en el Concilio Vaticano II, en la tercera constitución, creo que es la Lumen Gentium que se llama, hablaban de María como Madre de la Iglesia, pero no había una fiesta que dijera eso. Pues el Papa Francisco ha decretado que el lunes después del Pentecostés se celebraba en la Iglesia la memoria de María como Madre de la Iglesia. Así que con este panorama empezamos esta semana. Mariana, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Cómo Juli, es un saludo esto para de ti, María, para Madre de todos. la Iglesia? A ver, compártenos un poquitico. Bueno, Juli, así es. Resulta que, como dices tú, pues estamos en este primer año de incluir dentro de la liturgia, pues cierto, y dentro del calendario, un día especial para celebrar a la Virgen María como Madre de la Iglesia. Y la intención principal, decía el Papa Francisco, que fue el que lo ha, pues como que lo ha instituido y ha hecho que se abra este espaciecito a este título tan especial y tan hermoso de la Santísima Virgen María como Madre de la Iglesia, dice él que es para poder que todas las personas que hacemos parte de ese cuerpo místico de Cristo, como que volvamos a encender ese amor hacia la Santísima Virgen María, tanto los sacerdotes, como las religiosas, como los laicos, tengamos una verdadera devoción a la Santísima Virgen María y que nos sintamos todos parte de esa maternidad por ser hijos de la Iglesia, por ser parte de la Iglesia, por ser la Iglesia. Entonces es algo muy bonito. La verdad que el Papa ha escrito unas palabras muy hermosas, como dices tú, pues esto se informó más o menos entre febrero, los primeros días de marzo, y la idea es como que podamos todos reunirnos. O sea, decía un obispo, Monseñor Gómez, decía ahí que lo que se quiere es como un signo, casi un signo profético, porque es anunciar que la Virgen María es la madre de todos, y no es solamente pues por ser hijos de Dios, sino porque hace parte de la Iglesia y que ella es el mejor modelo, pues obviamente de cómo ser parte de la Iglesia, cómo cada persona cabe dentro de la Iglesia. Y algo muy bonito que decía San José María Escrivá de Balaguer respecto a la Santísima Virgen María y respecto a la Iglesia, decía: es que, pues para las personas que no tienen fe, la Iglesia es simplemente, claro, lo digo en mis palabras, ¿no? Así no lo dijo él textualmente. Pero la Iglesia no es simplemente una institución. Para las personas que no tienen fe, pues la Iglesia es solamente un cúmulo de personas que piensan lo mismo y por eso se reúnen. Pero decía, la Iglesia trasciende mucho más allá. Nosotros somos Iglesia y nos estamos unidos con la Iglesia triunfante, que son los que ya se encuentran en el cielo,
¿cierto? La iglesia militante, que somos nosotros que estamos en este momento aquí en la tierra, y la iglesia purgante, que son las almas del purgatorio. Y decía, decir que la Virgen María es madre de la iglesia, es decir, que la Virgen María está pendiente de cada uno de nosotros, donde estemos, y que todos estamos unidos, y que somos una sola familia, y que podemos sentir la protección, la compañía, todo unidos dentro de ese mismo cuerpo místico de Cristo. Decía, si María fue madre de la cabeza, pues es madre también del cuerpo. Una cosa muy, muy hermosa, espectacular. Así que le damos gracias, obviamente, pues a Dios por hacer que todo esto como que surja en nuestra iglesia, porque ya en estos, pues creo que no tanto en estos tiempos, pero sí ha habido momentos muy críticos de lucha contra esas devociones de piedad tiernas, esas devociones en las que uno se siente obviamente muy acogido. A veces nos quedamos mucho como en el raciocinio pues de las cosas, a pesar de que son de fe. Ajá. Pero perdemos esa ternura, esa cercanía, ese saber que somos todos una familia, no perder lo sobrenatural. Y pienso que es un momento muy, o sea, como poner después del Pentecostés, esta fiesta es como un momento muy bonito para saber que no se debe perder ese espíritu tan hermoso de unión. ¿Cierto, Julio? Así es, o sea que hoy es un día muy especial para que todos nosotros pues le pidamos a nuestra madre, hoy que la iglesia pues ha dicho, ella es madre de la iglesia ya oficialmente, porque hay una fiesta para ella, pues que le pidamos a ella todas esas intenciones, le pongamos todas esas intenciones que cada uno de ustedes tienen, que cada uno de nosotros tenemos, todas las que van poniendo ahí, cada vez que hacemos las transmisiones, las personas escriben ahí todas sus intenciones. Hoy es un día muy especial para ponérsela a ella, a nuestra mamá, a ella, como le decía Mariana, una mamá está pendiente de todos sus hijos. Hoy la iglesia nos dice, pues María es la mamá de toda la iglesia, del cuerpo místico de Cristo. Hoy es 21 de mayo y vamos a hacer la Lección Divina, y para esto hemos invitado pues a dos misioneros muy muy especiales. Tenemos aquí en la productora a Diego Turizo y a Juan Pablo Guisao. Chicos, ¿quién como Dios? Nadie como Dios, Julián. Juli, ¿cómo estás? Excelente, gracias a Dios. Qué belleza poder tener a dos misioneritos de Misión Equipos, así que bienvenidos muchachos a la Lección Divina. Gracias Julián. La verdad muy contentos de estar aquí, de llegarle a muchas almas. La verdad ese es el deseo pues que el Señor le pone a uno como misionero en el corazón, de llevarle a Dios a muchas almas, y pues esto es uno de los propósitos por el cual estamos aquí. Qué belleza. Diego, Misión Equipos, ¿hace cuánto? Por gracia de Dios pasé ahorita a principios de año, pero ya había empezado pues a tener acercamientos con la misión, y bueno, muy contento ahí viviendo esa espiritualidad de San José, que es la que especialmente se vive en esta misión. Y Juan Pablo, que está en Lección Divina, pero que ya también está asistiendo a actividades de sí, apostolados de Misión Equipos. Sino que yo antes estaba pues en San Lorenzo. Ajá. Ya estaba ya en Misión Equipos, estaba en los apostolados de Misión Equipos, pero hubo un tiempo que me salí unos mesecitos por motivos pues personales, y gracias a Dios ya volvimos y ahí estamos asistiendo pues, apostoladitos. Muy bien. Diego, trabajando en este momento está en vacaciones. Ahorita nos decía que en estos días tenía ya todo planeado para venir a la Lección Divina, pero en el trabajo se le complicó y no pudo venir, pero ahora que está en vacaciones pues lo tenía eso como proyecto. Sí, la verdad sí, tenía muchos deseos, la verdad seguía pues en el trabajo, se me da la oportunidad pues de escuchar la lección cada que puedo, y no, pero muy deseoso de venir, y me habían hecho la invitación antes, como habías dicho Julián, pero no se me habían dado las cosas, pero aproveché las vacaciones y digo, me voy a pasar por allá por la lección, y me arrastré aquí a Juan Pablo también. Claro que Juan Pablo está terminando el colegio, está validando el bachillerato, y bueno, él tiene el tiempito para poder venir a la Lección Divina, así que bueno, esa es la compañía que tenemos en el día de hoy, a Diego y a Juan Pablo, misioneritos de Misión Equipos, quienes van a compartir con nosotros la Lección Divina. Pero ¿cómo es que las cosas de Dios llegan a este par de muchachos tan jóvenes? Diego, hermano, ¿cómo es que Dios llega a tu vida? ¿En qué momento de tu vida se da eso de que vos empeces a involucrarte con las cosas de Dios y con todo esto del apostolado? La verdad pues desde muy niño fui criado pues con una familia católica, pero bueno, un catolicismo pues como por así decirlo
muy costumbrista a veces, con una poca pues devoción y una verdadera conversión a veces, pero bueno, eso ayudó a que con el tiempo, cuando llegó aquel momento que fue en el grado 11, mi profesora de religión, ella se llama Karen, estudiaba pues yo en La Estrella, y ella le dio la locura, hermano, de montar un retiro espiritual con todos los 11. Entonces ese año empezamos a recoger fondos, esa muchacha hizo de todo, y bueno, el retiro se hizo en un colegio, fue un retiro de 3 días, hermano, bueno, y de ahí empezamos a conocer las cosas del Señor. ¿Vos vivís en La Estrella? No, viví en La Estrella, pero ya hace por ahí más o menos 2 años que salí pues, del municipio. Yo realmente nací, pues viví toda mi vida, vivo en Medellín, sino que en aquel tiempo Dios hace muy bien las cosas, porque en aquellos fueron 2 años que viví en La Estrella, viví con mi padre, y pues en aquel año pues ahí se dieron las cosas, y fue ese acercamiento personal con Dios en un principio. Y el retiro se hizo con Lazos de Amor Mariano. Sí. Es decir, la profesora es misionera. Es misionera. Es misionera, sí, es misionera. misionera. Entonces ella lo que hizo fue, aquí en la clase de religión, pues qué más le va a dar uno a los muchachos que vivir, más que hablarles de Cristo, pues que vivan a Cristo, ¿o no? Sí, ella hizo la locura, y la verdad pues empezamos muy animados, como 50 muchachos después de eso en la consagración. Las cosas de Dios pues para algo se hacen complicadas, pero no imposibles, porque para Dios no hay nada imposible. Y bueno, fue desertando muchas personas. Yo también perseveré y me alejé un tiempo, más o menos 2 años, pero después de eso entendí que amar sin Dios, hermano, es imposible, y en una Eucaristía un domingo, después sin tiempo de haber vuelto a una Eucaristía ni nada, volví a recibir esas gracias del retiro. Eso permaneció, me pareció increíble, y volví a empezar el proceso, pero ya con más firmeza, y ya pues empecé de nuevo la consagración, porque no la pude terminar en aquel entonces, y ya dentro del proceso de la consagración empecé el proceso de misionero, y bueno, aquí estamos, hermano, por gracia de Dios. Muy bien, quiero saber qué motivó a Diego para hacerse misionero, pero ahorita me contás. Quiero que Juan Pablo nos comparta un poquitico también de cómo es que vos llegás a las cosas de Dios, pues también joven, muy jóvenes. ¿Cuántos años tenés, Juan Pablo? 19. 19. ¿Y Daniel tiene cuántos? Yo 22, próximo a los 23 ahorita la semana siguiente. Ah, muy bien, eso ya saben los que lo conocen, aquí ya nos anunciaron regalo. Entonces, ¿cómo es que Juan Pablo llega a las cosas de Dios? ¿En qué momento te invitaron a un retiro o en la casa? ¿Cómo fue la cosa? Sí, hermano, era pues un momento de mi vida en el que estaba perdido totalmente en la lujuria, en las drogas, en las malas amistades, en malos combos, digámoslo así. Y un día en el que había llegado de una fiesta. Después yo pues aburrido totalmente, no sé, me sentía solo, y yo alegando, yo peleando solo con Dios. Entonces yo le dije, si usted existe, ayúdenme, porque yo quería salir de ese pecado, yo quería cambiar de vida, pero no era capaz. Vos fuiste formado en una familia católica. No, no católicos, sino que iban a misa, digamos en Semana Santa. Pero bautizado, sí, fuiste a la bautizado, catequesis, la comunión, pero hiciste la primera comunión. Pero no me inculcaban ese amor por la iglesia. Vos sí sabías que existía Dios, y en ese momento por eso fue que acudiste a Él. ¿Cómo era tu relación con Él? Algo con Dios era muy raro, porque era la Virgen María. Ajá. Era la Virgen María, porque en mi casa la Virgen de Guadalupe, pues sí. Tenía una devoción. Papá y mamá siempre la Virgencita de Guadalupe, la de Guadalupe, así que no vayan a misa, pero ni el rosario lo hacíamos. Pero papá, yo siempre veía a mi papá salir de la casa, echarle la bendición a la Virgen, y él echarse. Entonces entonces yo sí me entiendes, yo veía algo ahí, yo también hacía lo mismo. Yo también hacía lo mismo, pero normal, el Señor siempre estaba ahí, ¿cierto? Yo siempre creía en un Dios, pero no me importaba, ¿sí me entiendes? Un Dios lejano. Entonces no era así como creyente totalmente. Entonces cuando dijiste, bueno, si realmente existís, entonces ayúdame. ¿Qué pasó ahí? Entonces, el domingo de esa misma semana llegaba un primo de retiro, yo no sabía.
que él estaba en retiro, un primo y mamá, Sí. de retiro, Aquí en Medellín. aquí en Vos sos de aquí de Medellín Sí, también. yo soy de Sí. Copacabana. Ajá. Entonces, él llegó y yo tenía una camándula, yo me acuerdo, yo era en el momento, estaba, me imagino que muy mal. Y entonces él llegó y me dijo, sepa que tiene esa escarapela ahí. Y yo, hermano, pues por un adorno, me leo mi mamita. Porque me leo mi mamita y él quis que no, hermano, usted le puede dar 50 rosas a la Virgen, me empezó a decir, pero yo decía, ese está loco, porque era así, porque yo lo conocía a él, era tremendo. Ajá. Entonces él habló conmigo y yo dije, yo voy a ir a ese retiro. Claro, vos viste el cambio. Y esa misma semana, esos mismos días, de una la boleta y sabiendo que es difícil de conseguir, inmediatamente la consiguieron, pasa la misma semana. Entonces el señor, desde que llegué al retiro, yo le dije que hiciera conmigo lo que quisiera, que venía para eso, yo venía era para cambiar, que me ayudara. Me dispuse mucho y desde la primera dinámica hasta la última lloré, todas las charlas, todas las dinámicas, todo lloraba. Entonces el Señor me tocó mucho, ese retiro me tocó mucho, transformó mi vida totalmente, desde eso no dejé de hacer el rosario pues hasta hoy. Y ahí vamos, ese fue el encuentro con el Señor. Qué belleza. Ahorita Diego nos contaba que se lo arrastró porque prácticamente Diego cuando empezó pues invitaba muchas cosas a Juan Pablo porque se conocieron en la consagración. Sí. Hicieron parte de la consagración. Vos me decías que vos empezaste de nuevo la consagración, fue en esa. En esa fue ya el paso definitivo, o sea, yo empecé de un paso, pero había algo en mi vida que de pronto impedía que yo diera el siguiente paso. Y fue que pues la primera consagración no la viví como verdaderamente como debía ser, ¿cierto? Y eso pues pasó que tarde o temprano terminara pues decayendo y alejándome, ¿cierto? Pero el Señor siguió tocando la puerta, tanto así que 2 años después, en una Eucaristía, hermano, el Señor volvió y derramó esas gracias. Él fue poniendo poquito a poco a lazos en mi camino, a través de internet, busqué, pues cuando volví, busqué el examen de conciencia en línea y me fui para la Candelaria, me confesé nuevamente y empecé. Yo le dije, pues yo volví a buscar a la profesora en Facebook. Ajá. Yo, profe, yo tengo que volver a retiro, yo puedo arrancar una consagración de nuevo. Ah, no, arranque la consagración, dígame dónde trabajo, cómo le da. Y pues donde yo trabajo en este momento, en aquel entonces estaba en prácticas, porque pues yo estudié en el SENA y estaba en prácticas y entonces ahí empecé la consagración, hermano. Una cosa impresionante, pues el Señor cómo empezó ahí a tocar mi corazón. Y en ese momento pues ya empecé el proceso de misionero y nos consagramos el 12 de diciembre, que fue el Día de la Virgen de Guadalupe. Qué belleza. ¿Qué significó la consagración para Juan Pablo? ¿Dar ese paso a la consagración fue fácil o no fue tan fácil? Pues, más o menos. Ajá. Habían cosas que eran fáciles y cosas difíciles, pero el Señor me había dado una gracia muy especial del desapego, del de desprenderme las cosas fácil. Entonces a mí me gustaba mucho, pues a mí me empezó a gustar mucho eso y yo lo viví muy bien, muy feliz los primeros meses, todo, pero empezaron unas luchas muy increíbles que yo decía, Dios mío, eso yo no lo tenía antes, eso yo no lo tenía cuando no conocía a Dios, pero ya el Señor había dado la gracia para saber llevarla, ¿cierto? Entonces yo veía el apoyo de mi familia y yo no los puedo defraudar, Ajá. ¿cierto? Porque mi familia, vea, se anima con esto y vea la consagración, también se están consagrando. Y entonces es algo muy bonito, que ellos fueron como no, vamos a hacerle que esto es muy bueno, esta es la felicidad verdadera. Porque mi familia era totalmente destruida con mi vida, porque yo era el consentido de la casa antes. Ujú. Y cuando yo empecé a meterme en las cosas malas y todo eso, ya era lo contrario, era lo peor, mejor dicho. Entonces era eso, mi familia estaba muy dividida por mí, yo digo que por mí, por eso, por ese pecado. Y después de la consagración, todo volvió a la normalidad. Fue muy Impresionante. increíble. Qué impresionante. ¿Y qué te motivó, Juan Pablo, a ser misionero? Yo veía a los misioneros y yo decía, pero ¿cómo hacen para vivir tan feliz? Pues mantienen tan ocupados, tan encendidos, tan pa' aquí, pa' allá. Y yo decía, no, eso es muy bonito. Y yo con Diego, nosotros hablamos mucho, nosotros vamos para allí, vamos para allá. Entonces el director de nosotros, que es Raulito,
también nos inspiraba mucho, pues al apostolado, y más que todo, digo que él conmigo tuvo una ayuda muy especial. Cuando yo empecé la consagración yo tenía una novia y no, esa no me dejaba avanzar. Entonces él se dio cuenta de eso y nos separó. Cuando nos separó, ahí para arriba avanzando inmediatamente. Y yo era eso. Entonces él nos ayudaba mucho y siempre como que nos invitaba al apostolado, nos invitaba a eso. Más que todo a Diego, a mí y a otros misioneros. Los que él veía como que tenían ganas de más. Sí, de más. Entonces ya después de los 3 meses ya... yo me di cuenta que los misioneros hacían que iban a misa todos los días y yo quería ir a misa todos los días, que hacían Alexio todos los días, yo también quiero. Entonces yo empecé a meterme antes de ser misionero. Qué belleza. Entonces el Señor me fue poniéndose en el corazón y ya después empecé el Alexio, que fue una experiencia increíble. Impresionante. Y a Diego, ¿qué lo motivó, qué lo empujó a ser misionero? Bueno, en principio, cuando uno empieza estas cosas del Señor, hermano, el Señor, el llamado lo hace poniéndole uno en el corazón que hay que dar más, no solo quedarse con esto y que hay que llevarlo. Y ese deseo, hermano, ese ardor que el Señor puso en mi corazón, yo digo, de la única forma que podía darlo era haciéndome misionero, ¿cierto? Y empecé también pues con Raulito, empecé a llevar pues las prácticas espirituales que aún pues en la consagración no nos las pedían, pero uno era con ese ardor y vamos a hacerla y hagamos la lección y la oración y todo. Y ya después empecé pues también lección junto con Juan Pablo. Y bueno, fueron gracias impresionantes, Julián, porque te cuento, yo trabajaba antes en un call center, entonces yo dormía poquitisco, por ahí 2-3 horas más o menos, la verdad, pero y me iba para las charlas de consagración y estaba en todo, intentaba, y ya después pues que quise dar ese otro paso, que ya podía ir a servir a retiro, pues el trabajo me lo impedía y el Señor me pidió ahí que me abandonara en él, renuncié a ese trabajo y por gracia de Dios en el que estoy ahora pues puedo tener ese tiempo de servirle al Señor. Oiga, qué impresionante el poder compartir con estas historias detrás de los misioneritos, sobre todo de estos misioneritos que están detrás de las cámaras organizando que los cables, que todo funcionen. Miren, gracias a esta misión, a Misión Equipos, es que todos los eventos se pueden dar y podemos invitar a mucha gente, porque imagínense que no tuviéramos sonido, ¿cómo haríamos esos eventos multitudinarios que ustedes pueden ver a través de las grabaciones que hacemos? Gracias a esos misioneritos es que todo eso es posible. Y miren qué lindo poder conocer esas historias que hay detrás de los misioneritos que como hormiguitas trabajan día y noche prácticamente, porque cuando hay eventos sobre todo pues muy grandes les toca hacer con planeación, con anterioridad, antes de que empiece el grupo de oración ellos ya tienen que tener todo montado, después de que se acabe el grupo de oración tienen que volver a organizarlo todo para que no se vayan a perder las cosas. Entonces miren qué belleza el poder contar con tesoros de Dios que son estos muchachos. Una locura, un saludito muy especial a todos para que empecemos la lección divina, así que saludamos a todos los que llegan a través de www.lazostv.com, los que se conectan a través de Facebook, los que se conectan a través del canal de YouTube de LAM Live. Dice por acá Lady Joana Morales, ¿quién como Dios? Hermanitos de consagración, oigan. Ahí los saluda Lady Joana Morales, hermanitos de consagración, ahí los están viendo. Dice por acá, gracias Señor por tu misericordia. Dice por acá Miriam también que los felicita, que Dios los bendiga. Es hermoso ver estos jóvenes convencidos del amor de Dios, dice Beatriz. Nos saluda también Susana desde Argentina, dice bendiciones, qué lindos jóvenes, modelo a imitar, pido por la República Argentina, por todos los niños y por los adolescentes. Sabemos que Argentina está en este momento en una situación dura, bueno, toda Latinoamérica, ya ven ustedes Nicaragua cómo está la cosa, oramos también por nuestros hermanos nicaragüenses. Nos saluda por acá Marisol, nos saluda también Daisy Cifuentes desde Bogotá. Ana Cecilia también nos pide oración por una intención muy especial que tiene ella. Ponemos todas esas intenciones que ustedes tienen en este ratico de compartir con la palabra de Dios. También oramos, dice por acá Alejandro desde Bogotá, abrazos y sonrisas, me encomiendo a sus oraciones. Nos saluda Flor que está ahí conectada desde las 9 de la mañana en Facebook con toda la transmisión. Nos saludan desde New Jersey también.
Bueno, mucha gente por acá. Vamos a ver aquí en YouTube. ¿Quién hay en YouTube? Cristina en Argentina, Luisa Fernanda también nos saluda, Viviana desde Yopal Casanare, listísima para el ejercicio de la palabra orante, dice ella. Fabio desde Cartagena como siempre. Blanca Salazar, buenos días, hasta que pude escucharlos de nuevo, dice ella. Saludos desde Toluca en México. Desde Uruguay en Sarandí del G nos saluda Susana Blandón. Un saludito, Susana, a ti y a toda la gente de Sarandí del G allá en el Uruguay, que tuvo la oportunidad de hacer una misión allá. Y fue una locura, casi que muero, pero no importa. Después les cuento qué fue lo que sucedió. Pero una bendición poder conocer toda esta gente hermosa de todo el Uruguay, de la Florida, especialmente los de Sarandí del G, que aquí Susanita nos saluda. Cristina Vélez nos saluda también desde Argentina. Romario dice que está desde Riohacha conectadísimo. Elena también es de los Estados Unidos. Dice por acá que este fin de semana vivió su primer retiro de Emaús y no saben cómo lo disfruté. Fue un encuentro con mi Señor maravilloso. Estoy muy contenta. Un saludito, Elena, y a todas las personas que hicieron parte y que generalmente hacen parte de los retiros de la comunidad Emaús, que son una bendición también para la iglesia. Carolina desde Canadá dice que hoy están en vacaciones, hoy es festivo en Canadá y ella está ahí súper conectada con su esposo, así que Carolina y Juan, un saludito también muy especial a ustedes allá en Canadá. Nos saluda Ana en Nueva York. Señor Jesús, yo quise que iba a leerlos todos, pero es que son muchos. Dice Carolina, muchas gracias a Misión Equipos y a todos los misioneros por tan maravillosa labor. Gracias por llevarnos a Dios a través de las cámaras y de los cables. Bueno, Tuluá conectadísimo, Bogotá conectadísimos, gente de Facatativá también conectadísimo. Dice que estuvo este fin de semana Gladys en Facatativá y que fue lo máximo. Vamos a hacer la lección divina, que fue a lo que vinimos. No sé si los muchachos están listos para la lección. ¿Listos? Estamos listos. Ellos están listos. Ustedes ahí en sus casas, abróchense el cinturón de seguridad, porque el evangelio de hoy es una locura. Que no vaya a ser que nos arrastre por ahí. Muchachos, empecemos entonces. Adelante, bueno, Juan Pablo. entonces vamos a empezar. Primero que todo, se pide el Espíritu Santo, ¿cierto? Porque Él es la guía, Él es la luz que disipa esas tinieblas que el mundo nos vende en todos lados, en fotos, en imágenes, de cualquier forma, en música, ¿cierto? Entonces, para entrar en intimidad con la palabra del Señor, que es la misma voz de Jesús, es una carta de amor de Él para nosotros, ¿cierto? Entonces vamos a pedir esa luz, ese fuego, ese paráclito, ese Espíritu Santo, para que Él venga y traspase, como lo es la palabra, una espada de doble filo, que traspase con esa espada de doble filo nuestro corazón. Así nos dé la gracia para perseverar, para cambiar, para entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, desde su lugar, desde el momento, desde el lugar en el que esté. Te invito a que bregues a recogerte en el Señor. Coge un crucifijo, coge una medalla de la Virgen, una imagen de la Virgen, cualquier cosa que te haga recordar el Señor. Y vamos a pedir el Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, Santo Espíritu, ven con tu esposa. Ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, Santo Espíritu, ven con tu esposa. Ven, Santo Espíritu de Dios. Como un río. Y como un río, lávanos y con tu fuego
Espíritu de Dios. Te invito a que lo llames con el corazón, a que le digas que venga a ti, que te hable, que te enamore, que te lleve al desierto, que te seduzca. Dile al Señor que hoy quieres encontrarte con Él. Digámosle al Señor que hoy queremos que nos hable el corazón, que nos susurre. Y pide ahí la presencia de Dios, pide ahí la presencia de la Virgen, que ella nos enseñe a guardar esa palabra en el corazón. Donde está ella, está su esposo fidelísimo, el Espíritu Santo. Por eso con Él, con ella, llamemos a esa luz. Digámosle que venga. Y como un río, lávanos y con tu fuego, quémanos y con María, llévanos a Cristo. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Muy bien, después de esta efusión al Espíritu Santo y pedirle que nos acompañe, pues vamos con la lectura del Evangelio, que es el paso siguiente. Diego, hermano, ¿qué Evangelio nos propone la iglesia en el día de hoy? Bueno, Julián, el evangelio que hoy nos propone la iglesia es el evangelio de San Marcos en el capítulo 9, versículos del 14 al 29. Adelante, hermano. Bueno, en aquel tiempo, al llegar junto a los discípulos, vinieron una gran muchedumbre que les rodeaba y unos escribas que discutían con ellos. Nada más verle, todo el pueblo se quedó sorprendido y acudían corriendo a saludarle. Y él les preguntó: ¿qué estabais discutiendo entre vosotros? A lo que respondió uno de la muchedumbre: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y en cualquier sitio que se apodera de él, lo tira al suelo, lo hace echar espumarajos y rechinar los dientes y lo deja rígido. Pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Él les contestó: Oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar entre vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Traédmelo. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, hizo retorcerse al niño, que cayendo a tierra se revolcaba echando espumarajos. Entonces preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Le contestó: desde muy pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Pero si algo puedes, compadécete de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: si puedes, todo es posible para el que cree. Enseguida el padre del niño exclamó: creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Al ver Jesús que aumentaba la muchedumbre, increpó al espíritu impuro, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y ya no vuelvas a entrar en él. Y gritando y agitándole violentamente salió, y quedó como muerto, de manera que muchos decían: ha muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y se mantuvo en pie. Cuando entró en casa, le preguntaron sus discípulos a solas: ¿por qué nosotros no hemos podido expulsarlo? Jesús les dijo: esta raza no puede ser expulsada por ningún medio, sino con la oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, tenemos ahí el Evangelio que nos propone la iglesia para esta séptima semana del tiempo ordinario. Terminamos el tiempo pascual ayer con la fiesta de Pentecostés y empezamos el tiempo ordinario hoy con la fiesta. ¿Ya sabías que eres el primero en la iglesia en celebrar la fiesta de María, Madre de la Iglesia, memoria obligatoria? Oiga, yo estoy súper orgulloso, ¿no? Mariana, ya vemos, Julio, ¿qué pasó en el Evangelio del día de hoy? A ver si entendemos dónde estaba Jesús. Porque claro, tenemos que ubicarnos, caímos en paracaídas en el Evangelio de San Marcos después de alrededor de 60 días casi que no nos encontrábamos con él. ¿Qué pasó en el Evangelio del día de hoy? Así es, Juli. Bueno, sabemos que durante este año, antes de que empezáramos pues todo este tiempo de la Cuaresma, veníamos leyendo el Evangelio de Marcos y volvemos nuevamente pues con esta, vamos a ahora, como dice Juli, a empezar nuevamente a leer de manera continua este Evangelio. En el día de hoy pues estamos en el capítulo 9 y cuando inicia pues hoy el Evangelio nos dice que llega Jesús nuevamente a donde sus discípulos. ¿Dónde estaba Jesús?
Jesús entonces. Entonces resulta que anterior a esto está en el comienzo del capítulo 9 lo que es la transfiguración, y cuando habla también de, pues, de que le preguntan, pues obviamente cuando, bueno, pues todo lo que sucede en la transfiguración, y cuando hablan de la venida de Elías, que Jesús les responde ahí que efectivamente él tiene que venir, y bueno. Los todo apóstoles esto ya habían hecho apostolado y eso, porque ahí parece Claro. que como que ellos habían intentado sacar el espíritu de este muchacho y no habían podido. Es verdad, Juli, ya Jesús llevaba, por lo menos digo yo, pues aquí obviamente los evangelios no nos dicen, no, ya Jesús llevaba 1 año y medio predicando, no, pero sí es más o menos en la mitad de su vida apostólica. Ajá. Porque antes de esto, en los capítulos anteriores encontramos que él ya les estaba empezando a anunciar sobre la venida. Ya anterior a eso, pues encontramos que Jesús ha enviado a los primeros discípulos, a los apóstoles, y luego envía a los 72. Entonces, en medio de esto, pues Jesús ha subido, claro, como ya los ha enviado, Jesús está haciendo su labor apostólica, pero solamente se había ido ¿con quién? A la transfiguración se fue simplemente con 3 de los apóstoles, con Pedro, Santiago y Juan. Entonces, cuando bajan del monte Tabor, que él se encuentra con los demás discípulos, y cuando llega los encuentra pues discutiendo con unos fariseos, claro, entonces con unos escribas. Dice, no, vea, no pudieron, ¿qué es esa palabra? Exactamente. Entonces dice ahí, entonces Jesús llega y los encuentra discutiendo con unos escribas, y entonces les pregunta de qué es lo que discuten, ¿cierto? Jesús ya sabiendo, y pues obviamente es bastante como imaginarse o pensar que Jesús acaba de bajar de la transfiguración, de mostrarle a algunos de sus apóstoles esa divinidad, lo que es él verdaderamente, de transfigurarse a sus ojos, de mostrarles la gloria de Dios, y tener que descender nuevamente y bajar pues a encontrarse ¿con quién? Con sus discípulos, las personas incrédulas, los escribas que no tenían fe pero ni por nada del mundo, que antes lo atacaban y lo perseguían, ¿no? Encontrarse con todo el pueblo al que él venía, pues obviamente también que lo habían visto hacer milagros y todo, pero esta vez estaban dudando de que si se podía o no, porque sus discípulos no habían podido. La misma, pues como estaba quebrantada de pronto la fe de los discípulos, pensando en, Dios mío, no pudimos, claro, ¿qué vamos a hacer? Duro, ¿no? Y los escribas nos están atacando. Entonces pasar como pues por esos momentos tan difíciles, y que viene Jesús a salvarlos, ¿cierto? Y les pregunta, bueno, ¿de qué están discutiendo? Entonces sale el padre de este niño endemoniado, sordo, mudo, epiléptico, porque aparte de eso tiene un montón de males el pobre muchacho, y le dice, vine, pues como que él lo estaba buscando, ¿cierto? Y te he traído a mi hijo para que me ayudes, porque tiene un espíritu inmundo, y que donde quiera que esté, de un momento a otro se apodera de él, lo derriba, lo hace echar espumarajos, rechinar los dientes, y lo deja rígido. Entonces dice, como no encontró a Jesús, le dijo que a sus discípulos que le ayudaran, que expulsaran el demonio. Este es un dato muy bonito y muy curioso, porque nos hace ver y entender que los discípulos efectivamente echaban demonios, curaban enfermos, hacían ciertos signos que el Señor, pues obviamente, a través de todo el evangelio que nosotros y lo que nosotros hemos visto, es que el Señor quiere venir a dejarnos eso a nosotros, y que es un signo también de que nosotros tenemos fe, hacer cosas. Y pues obviamente ya uno, como de pronto uno lo puede meditar ahora, no es solamente, o lo meditábamos el otro día en una lección que estaba compartiendo con ustedes, que no es echar demonios, o sea, que echar demonios en esta época pues no sería ver como, verlos, pues porque en esta época ni siquiera se ven, pues bueno, sí se ven los demonios, pero no así como feos como puede ser el demonio en verdad, sino pues que somos a veces las mismas personas los que dejamos que el espíritu del mal actúe en nosotros, ¿cierto? Ajá. Entonces era ver esto, ¿cierto? Que nos hace entender el Señor aquí en el Evangelio. Miren que sí, mis apóstoles no estaban todo el tiempo conmigo cuando los envié, y mis discípulos cuando los envié, ellos estaban haciendo signos, estaban ¿qué? Claro. Dando sus primeros, mejor dicho, sus primeros vuelitos, pues. Primíparos, pero hacían algo. Y me imagino que hicieron muchos, además que sacaron muchos demonios y sanaron por allá y resucitaron por allá también. Porque si no hubiera llegado este hombre. Resultaron con este caso. Entonces resulta, empieza y les dice, y entonces después de que él le dice, pero no han podido echarlo,
soportarlo. Entonces él le dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo pues. ¿Cierto? Entonces esa como esa exclamación del Señor, que obviamente también uno podría ver, digamos, las veces en que esto es muy parecido como en el Antiguo Testamento cuando la gente, cuando Moisés había sacado al pueblo de Egipto, Dios ya les había prometido una tierra y todo, pero como no había sido así inmediatamente, ya como ellos no veían, como, ¿cierto? Entonces lo mismo, cuando Moisés se fue y subió al monte a hablar con el Señor, a pedirle que qué hacían, porque ellos pedían, ¿cierto? Como Estaban exactamente y estaban mal, entonces ¿qué hicieron los muchachos esos? Empezaron a adorar a otro Dios. Ahí. Exactamente, entonces ahí esa es una expresión muy parecida a cuando llega Moisés y les dice lo mismo, les dice, pero ¿qué han hecho, generación perversa? No han podido pues ni siquiera esperar a que yo viniera y les anunciara lo que vengo a anunciarles y a decirles, dónde estaba, ¿cierto? Como ese amor y esa fe a Dios que nos ha sacado, bueno, todo. Entonces el Señor le traen, y también puedes decir que obviamente al comienzo decía que al verlo, o sea, cuando llegó Jesús, dice, al verle quedó toda la gente sorprendida y corrían a saludarle. Entonces también es un símil pues a ese momento en el que Moisés baja, porque ahí decía que Moisés miraba cara a cara al Señor, se encontraba con él. Entonces cuando la gente volvía a ver a Moisés después de que salía de la tienda del encuentro, él guardaba el resplandor. Él venía con un resplandor, y estamos hablando de que Jesús viene de la transfiguración. Entonces claro, por algo la gente quedó sorprendida también de verlo. Tal vez Jesús venía todavía, aún se vislumbraba pues esa gloria, ese resplandor, eso que leemos en la transfiguración, que dice que era una blancura, pero más blanca que la blancura misma, pues, o sea, así como limpísimo, pues una cosa que hasta resplandecía. Entonces, claro, pues hace como ese mismo, podemos ver ahí como esa similitud con lo que sucedía con Moisés, y que era haberse encontrado con Dios y la gloria de Dios. Entonces dice Jesús, apenas vio el Espíritu a Jesús, agitó violentamente al muchacho, cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Entonces, es bueno ver que ahorita algunas personas quieren ver como las cosas de Dios como que esto solamente es escrito en un género literario, ¿cierto? Pero si hubiera sido solo una enfermedad, que de pronto por eso los apóstoles no lo hubieran podido expulsar, porque era una enfermedad, ¿cierto? Pero los apóstoles también tenían, Dios les había dicho, hasta enfermos van a poder sanar, sí. ¿cierto? Sí. Si hubiera sido solo una enfermedad, al ver a Jesús, pues no se hubiera de pronto pues como manifestado pues de esta manera, sino que hubieran mostrado al muchacho que, por lo que les digo, el muchacho era mudo, sordo, pues porque cuando Jesús increpa al demonio le dice, espíritu sordo, mudo, inmundo, sal de este pobre muchacho, ¿cierto? Cuando le pregunta todo lo que le hace. Entonces, bueno, él le dice, entonces le preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Y le dice el papá, desde niño, y muchas veces le ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Entonces, aquí es ver la acción del demonio. ¿El demonio qué quiere? Acabar con nosotros, o sea, él no quiere, le prometerá a algunos que riquezas, que les prometerá fama, poder y lo que sea, pero todo finalmente aquí lo podemos ver, la acción del demonio es ¿para qué? Para acabar con nosotros. Y fijémonos que no había, y aquí cuando el padre dice desde niño, es decir, no hay una edad, o sea, el demonio quiere es con toda la generación, con todas las personas. Y aparte de eso, pues entender también que de pronto, aún con la pureza y la inocencia de un niño, pero no habiendo sido redimidos, o sea, no haberse dado la redención, pues obviamente era lo que estaba inmerso el mundo, en el pecado, en el espíritu del demonio, en todo eso que sabemos que es lo que vino el Señor a redimir. Dice, y muchas veces lo ha arrojado, el fuego y al agua, entonces ahí lo que sabemos, la acción del demonio, y dice, compadécete de nosotros, y Jesús le dijo, ¿qué es eso de que si puedes? Le dice el Señor, como si de pronto no hubiera acudido a él porque había visto que él hubiera podido sanar, liberar, hacer un montón de cosas, resucitar muertos, ¿cierto? Entonces le dice, ¿cómo es esto que si puede? Todo es posible para quien cree, le dice el Señor. Esas palabras, ¿no? Sí. Y entonces ahí como que es muy hermoso porque es ver como todas las dudas que se habían generado ahí, todas las dudas que se habían generado en medio de esa discusión, el hecho de que los discípulos no habían podido, todo eso, y el padre aún en eso grita algo con toda la sinceridad del caso, creo, pero ayuda a mi poca fe.
creo, pero tengo dudas, creo, pero me cuesta, o sea, yo sé que tú eres Dios y todo, pero pues es que habiendo tenido que esperar tanto tiempo, habiendo visto que estaban tus mismos discípulos acá y esta vez no pudieron, pues obviamente se me generaron dudas. Entonces, viendo Jesús, que estaban ahí toda la gente, ¿cierto? Entonces dice, increpa al espíritu diciéndole, espíritu sordo y mudo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y el espíritu salió dando gritos y agitándolo con violencia. Y entonces ahí, ¿qué sucede? Que queda el niño como pues como muerto y todo el mundo se asombró y dijo, no, se muchó ese muchacho. Se murió ese muchacho, no. Lo pero mató. Pero fijémonos, o sea, ahí es donde estaba todavía las grandes dudas de las personas. Ajá. ¿Cómo es que a pesar después de que Jesús increpa, como de pronto muchas veces en otras ocasiones, aún la gente se queda como, ¡ah! Lo mató? O sea, veían sin ver. Eso, no había ni siquiera un poquito pues de fe, pero lo otro es también ver que a veces el Señor tiene que, digamos, para uno que ha durado tanto tiempo, digamos, en una vida de pecado, porque estamos diciendo que es desde niño que el niño tiene estas condiciones, cómo el Señor a veces tiene casi que matar pues todo en nosotros, hacer que en nosotros desaparezca todo, dejarnos un momento casi que como muertos pues, y volver a darnos la vida. Pero en todo sentido, pues, y sobre todo entre más tiempo uno se vaya dejando pues como contaminar y llevar del mundo. Entonces dice, hasta el punto de que el muchacho, todos decían que se había muerto, pero Jesús, y entonces lo toma de la mano, que eso es algo muy bonito porque sabemos que cuando Jesús levanta, ¿cierto? Es como volver a darle toda la dignidad, levantar todo, cuántas veces no había pues podido de pronto renegar el mismo niño, el papá, la familia, y entonces es devolverle la dignidad al niño, tomándolo de la mano y lo puso en pie. Y ya entonces se va con sus discípulos y le preguntan, bueno, y nosotros, bueno, entonces ellos me imagino todos ¿Cómo? Como un perrito ahí todo con el rabito entre las piernas así. Bueno, Señor, ¿y qué fue lo que pasó? Nosotros, ¿por qué no pudimos hacer eso que tú hiciste? ¿Nos puedes decir qué fue lo que pasó? ¿Qué tipo de...? Es que ¿cuál fue la fórmula en que nos equivocamos? Y aquí, eso, yo siempre hice lo que había hecho, yo le puse esto, lo otro. Yo seguí al pie de la letra. Eso, exacto. Miré como tú, toqué como tú, hice esto, hice lo otro, nada. Entonces, aquí hay un dato también muy importante. Simplemente escuchamos a Jesús decirles, esta clase con nada puede ser arrojado, sino con la oración. Esta clase, es decir, que hay diferentes... ¿Cierto? Hay diferentes clases de espíritus que hay que entender que algunos, pues obviamente son más fuertes que otros, por decirlo así, ¿cierto? Entonces y ver también de pronto que la acción del demonio puede ser en diferentes niveles, que son cosas que también nosotros vemos dentro de la consagración, ¿cierto? Claro, y que la doctrina nos lo va a enseñar. Exactamente. Ese y es el evangelio del día de hoy. Muy bien, oiga, es una cosa fascinante el evangelio, el poder meditar en el evangelio. Eso que no hemos meditado todavía hasta el momento, hemos hecho los 3 primeros pasos, que son oración al Espíritu Santo, lectura del evangelio que hoy nos trae, pues ya en esta 7ª semana del tiempo ordinario, retomando nuevamente el tiempo ordinario, el evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos del 14 al 29. Después de leer el evangelio comprendimos qué fue lo que pasó, es decir, entendimos muy bien en dónde estaba Jesús, con quién estaba, qué era lo que había acabado de hacer, para podernos contextualizar, que es algo muy importante y que la iglesia lo toma como algo primordial, el poder contextualizarnos. ¿Por qué? Porque si uno descontextualiza el evangelio, pues luego sale con meditaciones o con cosas que no son, y de ahí es donde salen todas las iglesias que uno ve en cada esquina, porque no se entiende el evangelio con el espíritu con el que fue escrito. Después de haber comprendido el evangelio, pues vamos a responder una pregunta que nos hace la iglesia para lograr la meditación, y es responder a ¿qué me dice a mí ese texto? Ya escuchamos lo que pasó históricamente. Ahora espiritualmente, ¿qué me dice a mí hoy, 21 de mayo del año 2018? ¿Qué me dice a mí ese texto? Como siempre, habilitamos todas las plataformas para que ustedes participen y nos cuenten qué les dice el evangelio, y también habilitamos la línea de WhatsApp que ahí la están viendo, 340 11 900. Nos envían una nota de voz pequeñita en la que ustedes nos cuenten
¿Qué es lo que quedó ahí en su corazón? ¿Qué les deja este evangelio? ¿Qué frase les gustó? ¿Qué palabrita les llamó la atención? No sé, aprovechen para que desahoguen su corazón y todo eso que el Señor les dice, pues nos lo comparten a través del 340 11 900 y lo hacen desde fuera de Colombia, más 57 es el indicativo para que ustedes se comuniquen con nosotros. Les voy a dejar el link directo ahí a través de las cajas de chat para que ustedes simplemente le den clic y se comunican y nos envían la nota de voz. Mientras tanto, Juan Pablo y Diego, muchachos, qué impresionante este evangelio, ¿no? Increíble, sí. Demasiado, hermano. Muy bonito. ¿Qué les dice a ustedes el evangelio? A ver, empecemos con Juan Pablo. ¿A vos qué te queda después de haber leído este evangelio? Bueno, a mí me parece que este evangelio es para mí muy exhortativo. Me llama ¿a qué? A confiar más en el Señor, porque yo soy una persona que quizás confío en el Señor, sí, quizás, pero en muchas ocasiones en ese camino espiritual hay muchas dudas, ¿cierto? En esta vida espiritual hay muchas dudas quizás en diferentes momentos en la vida de uno, quizás para tomar una decisión mirando la vocación, quizás para algún apostolado o algo familiar, ¿cierto? Siempre hay dudas en algún momento de nuestros corazones. Entonces, y más eso, a mí el Señor me llama a eso. Porque dudo si todo es posible. A mí lo principalmente que me dice es esto: todo es posible para el que cree. Me parece muy increíble eso, porque todo es posible para el que cree. No dice el Señor casi todo o algunas cosas, sino todo. Todo es posible para el que cree. Entonces, ¿cuánto estamos dudando? ¿Cuántas cosas nos falta para creer más en el Señor? Porque, por ejemplo, yo soy una persona que, Dios mío, hay veces dudo mucho y estoy preguntándole al Señor y el Señor me muestra una cosa y yo, si será esto, si será eso, o no, será otra cosa. Entonces es eso, todo es posible para el que cree, ¿cierto? Porque el que cree no va a tener miedos, el que cree no va a dudar, el que cree va a hacer las cosas bien, el que cree va a orar, el que cree va a amar, el que cree va a servir, el que cree lo va a hacer todo, porque sabe que no está solo, porque el que cree sabe que Dios no es un Dios lejano, sino que es un Dios que está acá a nuestro lado, que es un Dios que nos habla al oído para hablar a las otras almas, que es un Dios que es el que hace las cosas y no nosotros, ¿cierto? Incluso yo pienso que el que cree de esa manera que nos pide el Señor es humilde, porque es que el que cree es humilde porque sabe que en los apostolados, en los momentos, no es él el que hace las cosas, sino que él simplemente es un instrumento y deja que Dios es el que haga las cosas, el que actúe en el corazón. Quizás muchas personas, digamos, yo al principio de mi vida espiritual era una persona que me molestaba mucho, digamos, y era algo que me incomodaba mucho en la vida espiritual, la conversión de mi familia, de mi hogar. Yo era una persona que yo me preocupaba mucho por eso y yo dije, pero yo quiero que ellos conozcan eso. Yo los veía a ellos en el pecado, en tantas cosas, y yo decía, pero ¿por qué no se convierten? ¿Por qué no cambian? Y lloraba, y yo, pero nada, no cambian ni por el berraco. Y eso cada vez era peor. Yo, Dios mío, ¿qué es eso? Y es eso, me faltaba como más fe, me faltaba más oración, quizás más esperar, porque el que cree espera. Porque quizás nosotros, digamos, creemos, ¿cierto? Yo creo que eso va a pasar y yo tengo fe en el Señor y lo voy a hacer. Entonces, pero el Señor dice, esperemos un momentico. Y nosotros, la forma en que creemos es que sea ya, ¿sí me entiende? O sea que yo creo, pero que pase ya. Yo creo, pero no creo si no pasa ya, ¿sí me entiende? Porque tiene que pasar ya. Pero creer no significa que tenga que pasar ya en lo que creemos, sino que es algo que puede pasar en años, en meses, en días, ¿cierto? Entonces creer, a mí el Señor me llama a eso, a creer más en Él, a confiar más, en no verlo como un Dios lejano, sino que Él está a mi lado, Él es todopoderoso, todo lo que Él nos dé es porque eso es lo que nos sirve, eso es lo que necesitamos, y lo que Él nos quite, lo que Él no nos dé, no consigamos de parte de Él, es porque no nos sirve. Entonces es eso, la fe, confiar en el Señor, verlo como un Dios cerca
y que si lo tenemos a Él, nada es imposible, no tenemos por qué dudar, no tenemos por qué tener miedo. Amén, impresionante poder meditar en esto de creer en Dios verdaderamente, porque cuando uno a veces conversa con personas y uno le dice, no, yo soy católico y soy consagrado y no sé qué, no sé qué, entonces hay gente que dice, usted es creyente, pero sin embargo, mira que uno, a veces los creyentes somos los que menos creemos, o nos falta como esa convicción de que, pues sí, a uno le dicen, usted es creyente, uno tendría que decir, listo, soy creyente y eso va con toda creerle al Señor. Pero nos falta en serio tanto creerle al Señor. Oye, impresionante. Diego, ¿a vos qué te dice el Evangelio de este día? Pues hermano, primero pues a mí me encanta de los evangelios esos momentos en que Jesús es muy cercano, muy humano, y Él no llega simplemente a hacer una obra ahí, bueno, afuera espíritu y ya, sino que habló con el papá, hace cuánto es que le pasa esto, entonces me parece muy bonito, es como un acompañamiento de Jesús, y para mí es increíble ver eso, pues yo me lo imagino, yo me empeliculo, Jesús ahí sentado, hace cuánto que le pasa y todo el tema. Conversando ahí con el hombre. Con el hombre, y bueno, y ya después lo increpó. Entonces es eso, Jesús nos acompaña y a cada momento quizás nos pregunta, ¿hace cuánto que te pasa esto? ¿O hace cuánto que vives cierta situación en tu vida? Y Él nos invita, o sea, a eso, a que le dialoguemos, y Jesús quizás abra la solución. Jesús ahí sabía que tenía que echar el demonio pero Jesús también quiere hablar, quiere que platiques con Él, que le cuentes tus problemas, porque uno muchas veces se dedica como a hacer algo muy rutinario y no enfoca verdaderamente, por ejemplo, pues la oración en una verdadera intimidad con Dios, y Jesús es un Dios muy cercano y lo vemos en este evangelio. Impresionante el poder meditar en eso, en esa cercanía de Jesús, que a veces, vos lo decías muy claramente, convertimos la oración a veces en un checklist. El rosario, chéquete, ya lo hice. Las oraciones del consagrado, chéquete, ya lo hice. La lección divina, chéquete, ya lo hice. Listo, ya estoy listo con todas las prácticas y no sé qué. Pero hablaste con Jesús, pero dejaste que Él te hablara, que Él te preguntara, ¿hace cuánto que te pasa eso? ¿Desde cuándo? Impresionante. Queremos saber a ustedes qué les dice el Evangelio de este día. Y como siempre, pues escuchamos sus meditaciones a través de la línea de WhatsApp. Ahí está, 340-11-900. Hay muchas meditaciones, ya vamos a escucharlos. Y algunas meditaciones también que nos envían a través de las cajas de chat. Aquí en Facebook, YouTube y lazostv.com. Nos escribe por acá Cristina desde Argentina. Dice, Jesús me dice que sin la oración no hay fe. Cuando pide que cure a su hijo, tengo fe, pero si puedes ayudarme, porque dudo. Pidamos a Jesús que nos ayude a tener más fe a diario y orar hasta el cansancio. Dice Judith Patricia Mogollón, nos escribe desde Cúcuta. Dice, a mí me dice que el Padre le dice a Jesús que le dé fe, que le dé esa fe que necesita, que no seamos incrédulos. Dice, familia mariana, pido sus oraciones, el día de mañana seré calificada por la Junta Nacional de Bogotá por discapacidad. El Señor me dice que tenga fe, aceptar la decisión que me asignen, y después de Dios nadie como María. Bueno, oramos también por Judith para esta situación que se le presenta mañana. También Diana nos escribe, felicidades. Dice ella, te amo Jesús, Hijo de Dios, porque siempre me pones la oportunidad para que no perdamos la fe y no desistamos. Diego, te quiero mucho, oiga Diana. Ahí está, saludos. Teresa nos escribe, hoy el Señor me dice que en esos momentos de tribulación lo invoque y recuerde mis creencias en Él, que no olvide que su amor es más grande y fuerte que el problema que tenga, que no olvide que su amor es más grande y más fuerte que el problema que tengamos. Fabio también nos escribe y dice, Jesús nos invita a orar en cada momento para fortalecer nuestra fe y vivir los sacramentos. Un saludito desde Villavicencio. Nos escribe también Carolina desde Canadá, dice por acá, el Evangelio de hoy nos lleva a reflexionar.
ese amor tan inmenso e incondicional que Jesús tiene por cada uno de nosotros, como a pesar de nuestra incredulidad y poca fe, siempre está dispuesto a sanarnos, a liberarnos, a darnos felicidad y vida, pero también nos recuerda que no olvidemos la oración y el ayuno, nuestros más grandes escudos para librar muchas de nuestras más difíciles batallas. Oigan eso, oración y ayuno, nuestros más grandes escudos para librar muchas de nuestras más difíciles batallas. Un saludito, Dios los bendiga y un abrazo desde Canadá. Un saludito también a todos ustedes. Tenemos meditaciones en audio desde México. Nos envía su meditación Susel a través del 340 11 900. Recuerden que si lo hacen desde fuera de Colombia, como lo hace Susel desde México, simplemente agregan más 57, que es el indicativo para nuestro país. Susel, ¿quién como Dios? Y bienvenida a la Lección Divina. ¿Quién como Dios? Nadie como y me Dios. llama mucho la atención cómo el médico de médicos, que él lo sabe y lo puede todo, también tiene esa cercanía con la gente y le pregunta al papá del niño que desde cuándo le pasaba eso. Es decir, que muestra interés por ellos, y así es con cada uno de nosotros, porque nos pregunta por nuestros problemas, desde cuándo somos presa del pecado, para que nosotros mismos reflexionemos. Y cuando Él nos libra del mal, pareciera que quedamos como muertos, cuando nos despojamos del espíritu del mundo y del pecado. Pero Jesús nos levanta y nos hace volver a la gracia. También me cuestiona sobre cómo es mi oración y cómo son mis mortificaciones. A veces queremos soluciones inmediatas y a pesar de que supuestamente oramos, nos falta amor por ese momento de cercanía con Él. Pero también mortificarnos, porque nada es imposible para Dios, pero a nosotros nos toca hacer también nuestra parte. Y después de Dios, nadie como María. Susel, Dios te pague por tu meditación. Qué belleza, muchachos. ¿Qué opinan de esto que nos dice la gente a través de las redes sociales y este audio de Susel? Ya tenemos más audios, ahorita los escuchamos. Diego, hermano, ¿qué te parece todo esto? Es muy increíble este evangelio, porque estos evangelios donde Jesús le dije, hermano, confíe que yo estoy con usted y siga perseverando, porque uno tiene momentos en la vida espiritual donde uno dice, pero esto ¿por qué? ¿Yo cuándo saldré de esto? ¿Qué situación tan engorrosa? Ya de pronto me estoy cansando. Y yo pasé por esa situación hace poco, pero en ese momento el Señor puso en mi vida un libro que se llama El Combate Espiritual, que al inicio empieza hablando sobre la confianza en Dios. Lo que hay que uno entender es que esto realmente uno pone su parte, pero Dios es el que va a hacer en su momento lo que tenga que hacer. Él es el que sabe. Entonces me llama mucho la atención que todos los comentarios, los audios hablan de eso, de la oración confiada y perseverante en Dios. Entonces es como lo que me llega de todas estas meditaciones de las personas que nos las envían. Muy bien, Juan Pablo, ¿qué te parece a vos esta manera de meditar la palabra de Dios con tanta gente de tantos lugares? Pues hermano, a mí me parece muy increíble, porque uno ve el Señor cómo toca a cada uno. El Señor a cada uno le dice cosas distintas, el Señor a cada uno le habla al corazón y en el momento indicado, ¿cierto? En el momento en el que quizás uno quiere encontrar con la palabra de Dios, en ese momento en el que uno siente la necesidad y se pone a ver los videos de la Alexio, se pone, por ejemplo, las personas que en ese momento nos están viendo, que se dejan hablar por el Señor de todas maneras, porque quizás uno viéndolo, quizás no se puede dejar tocar de la misma manera, porque las diferentes actividades, pues, hay personas que verdaderamente se quieren encontrar con el Señor, que se ponen ahí en la pantalla y se entran y son como si estuvieran en vivo. Entonces eso es así es la forma en la que el Señor trabaja, ¿cierto? Porque, por ejemplo, me parece muy bonito ese audio, no me acuerdo cómo se llama. Susel. Porque ella habla como que Jesús salía al encuentro y le preguntaba al médico de médicos. Entonces es eso, que el Señor quiere que nosotros le hablemos, el Señor quiere que nosotros nos le acerquemos, que conversemos con Él, que le contemos, que llevemos un proceso con Él, porque el Señor no quiere que nosotros lleguemos donde Él, Señor, sánanos, libéranos, tengo este problema, tengo esa situación,
El Señor no quiere eso, no quiere que lleguemos así ya como lo cogemos como un bombero, sino que Él quiere ser un médico que nos atienda, que nos lleve el proceso, que nos deje incapacitados algunos días pues para estar con Él. En convalecencia si es necesario. Sí, para poder que estemos con Él, para poder... Por eso en las veces nos pone a esperar, en las veces nos pone como no espere, todavía no, quédese conmigo, venga, compartamos, espere yo lo moldeo, espere yo arreglo eso por acá. Entonces eso es muy bonito porque el Señor es un Dios misericordioso, un Dios que quiere estar ahí con nosotros cerquita y no tratarnos ahí como, bueno, yo te sano, a ti. No, Él quiere tratarnos, Él quiere conversar, Él quiere compartir con nosotros. Claro, una belleza poder meditar eso. Susela y decía que el Señor nos deja a veces como muertos, pues haciendo la referencia a esto que le pasó al muchacho que quedó ahí como muerto, porque a veces, o no sé si siempre, cuando uno sale del mundo llegan momentos en los que uno queda como bueno, ¿ahora qué va a pasar? Si yo ya estaba como tan acomodado en lo que estaba viviendo, ahora el Señor viene, me sanó, va a ser, no sé ni qué va a hacer conmigo, y uno queda ahí como con tanto por delante, pero a ciegas al mismo tiempo, uno queda como muerto. Pues definitivamente yo describo como ese momento de conversión cuando uno tuvo esa experiencia con Jesús, que claro, el Señor lo sanó a uno, o empezó ese proceso de sanación, y uno quiere, pero a la vez se encuentra con el reto de cómo es que voy a hacer todo esto. Y ahí es donde queda, es simplemente dejarnos, ya el Señor te sanó, ya el Señor hizo lo que tenía que hacer, ahora deja que Él te tome la mano, te levante y para adelante con Él. Vamos a escuchar a Viviana, que nos envía su meditación desde Yopal en Casanare. Viviana, ¿quién como Dios? Y bienvenida a la Lección Divina. Hermanos misioneros, muy buenas tardes. ¿Quién como Dios? Nadie como Evangelio Dios. me llega. Bajo de la montaña, el Señor estaba orando. Hoy el Señor nos pide 3 cosas fundamentales: que vayamos a orar en su presencia. Me está pidiendo que ayune y me está pidiendo que tenga fe. Que a pesar de que soy humana, que tengo problemas, que dudo, pero que no pierda la fe, que lo implore, que lo llame, que le diga: Señor, aumenta mi fe, como le dijo ese padre, sánalo. Ese espíritu inmundo salió y lo dejó mudo. Hoy, ¿qué espíritu, qué cosas, qué actos, qué obras me están dejando mudas para predicar, me están dejando sordas para escuchar al Señor? O cuánto ruido hay en mi vida que no me deja vivir una vida interior. Hoy el Señor me está diciendo: tienes que evaluarte en tu vida interior, tienes que evaluarte en tu proceder. Y después de María. Nadie como San José, San Viviana, José. Dios te pague. Tenemos a Flor desde Duitama, en Boyacá. Flor, bienvenida. ¿Quién como Dios? Nadie como Desde Dios. Duitama, Boyacá, Flor Soler, dando muchas gracias a Dios por las bendiciones que ha traído en mi vida, y a la vez contarles que este fin de semana, el sábado pasado, viví mi primera vigilia, y la primera vigilia que se celebra en la parroquia de Cristo Rey a Pentecostés fue una experiencia súper hermosa, súper linda. Es una bendición que uno no tiene palabras como explicar, y vea cómo nos trae hoy este evangelio nuestro Señor como diciendo: mira lo que pasa, mira lo que suceda. Él nos dice: incrédulos, ¿hasta cuándo voy a estar aquí con ustedes? Es como diciéndome a mí: no esperes a que me veas, no esperes a que los sacerdotes hagan todo lo que tienes que hacer. Tú, con tu oración y con tu devoción, vas a lograr muchas cosas. No pierdas la fe, ten toda la fe del mundo, porque con fe y pide los dones del Espíritu Santo para lograrlo. Este es un evangelio en donde a mí me sella, después de la experiencia que tuve en esa vigilia. Es como un sello que hoy me está poniendo: ya estás lista para que tú creas en las palabras que dice el evangelio, para que ya la fe que tenías limitada ya la dejes y sea una fe verdadera, una fe profunda, una fe con la que vamos a lograr muchas cosas. Juli, mis lazos, mi familia, gracias por haber llegado a mi vida.
Dios es infinitamente grande, es infinitamente hermoso. Y hoy, así como este muchacho del Evangelio, tal vez no con espíritus malos, tal vez no con enfermedades graves, pero sí me dice, tu familia, tú estás enferma, tienes enferma del pecado y vas a lograr a salir de ahí, porque si tienes fe, con fe lo lograrás. Dios te bendiga, Flor. Gracias por hoy esa experiencia tan linda que nos comparte de la vigilia. Y bueno, hoy que con el Evangelio le pegó la estocada final el Señor. Tenemos a Rosita desde Medellín para que vamos terminando. Rosita. Y después de María. Nadie como San Buenos José. días, hermanitos. Mira, a mí la lección me dice, o sea, lo que me llamó más la atención es donde él dice, Señor, tengo fe, pero dudo, ayúdame. Es que nosotros tenemos que estar continuamente delante de Dios, suplicándole que aumente nuestra fe. El Señor mismo dice que si nuestra fe fuera como un granito de mostaza, le diríamos al monte, échate al mar y él se echaría. Pero el grano de mostaza es supremamente insignificante, o sea, lo que se nos pide es nada y a nosotros nos falta mucho de estar continuamente diciendo, Señor, aumenta mi fe, Señor, yo quiero, pero no soy capaz en mi humanidad, ayúdame, Señor, que tu divinidad se haga vida en mi humanidad y mi humanidad en tu divinidad, y poder estar delante de Dios en ayuno, en oración continua, en diálogos de amor con el que sabe de amor. Y después de María. Nadie como San José. Sí. Dios les bendiga por esas meditaciones. Muchachos, ¿qué siente el corazón de ustedes al escuchar estas personitas tan impresionante como el Evangelio? Pues les desborda el corazón y uno lo siente ahí cuando hablan, ¿o no? Sí. Dieguito. Sí, la verdad sí, el audio de Flor antes del último audio se le sintió pues que el Espíritu Santo verdaderamente le tocó el corazón con ese fuego con que verdaderamente predicó ahí lo que el Señor le dijo. Muy exhortado yo pues en el tema de que, como ella dice, hay que perseverar, hay que seguir adelante y no podemos dejar de luchar cada día por encontrar al Señor, que como ella dijo, que aunque no lo veamos, que aunque quizás a veces hay personas que no tienen tiempo para nosotros, Jesús lo tiene y que nosotros tenemos que seguir buscando perseverantemente ese amor del Señor hasta el final de nuestros días. Una belleza. Juan Pablo, ¿qué siente tu corazón al escuchar estas personitas? Pues hermano, me parece muy bonito porque se ve que el Señor, es cierto, sí, que el Señor como que ahí los está abrazando, los está amando, les está haciendo arder el corazón. Eso es una espada traspasada, esa palabra que hoy el Señor nos ha regalado. Muy bien, vamos terminando la lección divina del día de hoy, que miren, este evangelio tiene un montón de cosas donde uno podría agarrar para sacar unas super meditaciones. Lástima que el tiempo es tan poquito. Marianita, tenemos a Jane desde Bogotá. Jane. Bueno, Jane desde Bogotá. Bueno, no sé si lo dije bien, desde Bogotá. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Buenas tardes. Yo quería comentar que a mí me deja dos enseñanzas. Uno, que debemos ser conscientes de que por más fe que tengamos, también debemos pedirle a Dios y reconocer que nos hace falta fe. Y dos, que el Señor nos llama a que miremos si es necesario que Él dejemos pasar mucho tiempo en el pecado y que Él nos sane, para que en el momento en que Él nos sane nosotros quedemos como muertos por el tiempo que tenemos en el pecado o por lo grande que es nuestro pecado. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Dios te bendiga por tu meditación. Voy a leer dos últimas meditaciones que hay acá para que hagamos la oración final. Nos dice por acá Lady Joanna. Espérenme, yo paso esto para acá para poder leer bien. Dice: un saludo desde Popayán. A mí me llama la atención cuando Jesús los regaña por la falta de fe. A veces pensamos que hemos perdido la lucha, que estamos cansados, pero Jesús que carga, dice ahí, es que me corta el mensaje YouTube, dice: esto me exhorta a creer más. Me acuerdo que siempre quise ver a mis padres más cerca de Dios, pero poco a poco fue decayendo mi esperanza, me sentía cansada.
pero no sabía que Jesús tenía todo bajo control. Para la gloria de Dios, mis padres en este Pentecostés tuvieron un encuentro personal donde lo sanó y en especial liberó a mi mamá. Ahora ellos están dispuestos a acercarse a Dios y hacer hasta la lección. Estoy feliz, gloria a Dios. Bueno, un saludito, dice por acá, oremos por los padres, que Dios les concede la bendición de la sanación y la liberación. Un saludito muy especial. Lady, qué lindo el poder ver en el Evangelio veíamos un padre luchando por su hijo. Hoy en la vida cotidiana vemos hijos luchando por sus padres. Aquí nos lo comparte Lady, también nos lo compartía ahorita Juan Pablo, en esa preocupación de Señor, pero ¿a qué hora? ¿Cuándo? ¿Será que ya? Y el Evangelio se hace vida en nuestras vidas cada momento con la transformación pues que lo requiere. Dice por acá, nos envía un saludito desde Villeta en Cundinamarca, María Ilsa. Dice por acá, el Evangelio en el día de hoy me dice que a veces no creemos es porque nos llenamos de palabras de exigencias, de oraciones que de pronto no tienen profundidad en el corazón, en el alma, que tenemos que hacer silencio para que Dios también nos hable y poder esperar en Él en cualquier momento. Él actúe en nuestra vida y nos lo demuestra con hechos. Me dice el Evangelio que la oración debe ir acompañada de ayuno y de otros actos de oración que nos pueden ayudar a purificarnos para poder entrar en comunicación con Dios. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, hay más meditaciones, hay más por acá mensajitos, pero señores, se nos acabó la lección. Muchachos, ¿qué les deja la lección divina del día de hoy después de haber escuchado la meditación de la gente, después de haber compartido acá? Dieguito. Muy importante pues para mí venir a la lección, cambia pues mi manera de pronto también de orar a través de ella, ¿cierto? Mariana está aquí haciendo daño. Sí. Y finalmente hay que perseverar, no importa la situación, no importa la circunstancia, no importa en qué y por qué, hay que luchar para llegar al camino final que es el cielo, porque el Señor tarde o temprano en nuestra dificultad nos ayudará. El Señor no es, como decía Juan, alguien ahí que llega y lo sana uno mismo, sino que el Señor es un médico que te quiere hacer tu tratamiento, que te quiere hacer tu proceso. El Señor está acompañándote, no te desesperes, sigue. Y también pues me lo digo a mí mismo, hay que seguir, no podemos dejar de luchar. Juan Pablo, ¿qué te dejó la lección divina del día de hoy? Me deja muchas cosas, pero especialmente me deja el tratar con el Señor, el tratar más con el Señor, porque quizás muchas veces uno en la oración no está tratando con el Señor, uno está orando pero parece hablando solo, porque no está meditando en lo que dice, porque quizás no lo está haciendo con sinceridad. Ayer un misionero me decía, usted le puede hablar como quiera al Señor, con tal de que sea sincero, Él lo responde. Entonces es eso, tratar de estar con una amistad sincera con el Señor. Muy bien, a ustedes, ¿qué les dejó el Evangelio del día de hoy, la lección del día de hoy? Recuerden que pues aquí se acaba el programa, pero continuamos, pues continúa la lección divina en la vida de cada uno de nosotros para hacerla vida en nuestra vida, en lo que queda de este día, poner en práctica todo esto que el Señor nos habló a través de un audio, a través de un mensajito que compartieron a través de las redes sociales, a través de Diego y de Juan Pablo. No sé, el Señor nos habla a nosotros, ahora nos queda a nosotros empezar a responderle. Nos vamos, si Dios lo permite, nos vemos mañana a las 11:15 de la mañana. Volvimos al tiempo ordinario, hoy en fiesta de María Madre de la Iglesia. Y bueno, oremos para finalizar. Dieguito, ayúdanos vos con la oración final. Bueno, damos gracias, Señor, primero que todo por hablarnos al corazón, porque tú eres ese amoroso doctor insistente, ese amoroso que no deja de decirnos que nos ama, que a través de su palabra nos dice, yo te quiero ayudar, yo te quiero sanar, habla conmigo. Quizás hace cuánto no oras, no hablas con el Señor, te cansaste de persistir. Hoy con este Evangelio te pedimos, Señor, la gracia de seguir orando,
que si estamos bajos en oración, orar con más fidelidad, con más fuerza, con más intimidad, Señor. Danos la gracia de poder tener fe, de poder seguir el camino sin quedarnos en él, sino que con tu mano, Señor, seamos siempre levantados ante cualquier dificultad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.